Muy buenas tardes, queridos alumnos del CEA Juanita Zúñiga Fuente. Les habla su profesor David Guajardo Lobos y este video va enfocado al primero y segundo eléctrico que estuvimos revisando la historia de Chile, vale decir los inicios de la historia de Chile, que tiene que ver con descubrimiento, conquista y ya desde la próxima semana en adelante vamos a empezar a revisar lo que es la colonia. Entonces, haciendo un modo, este video es solamente un modo resumen de todo lo que hemos revisado, tanto en las clases antes que no fuéramos, y lo que yo les he mandado a ustedes en las guías. Entonces, la idea es que también vean las guías en la aula virtual y después escuchen la explicación en este canal que simplemente va a ofrecer la explicación a las clases que vamos a ir avanzando. Bien, la historia de Chile, como toda historia de todos los países, tiene un sinfín de etapas. Nosotros revisamos el descubrimiento y aquí hay dos personajes claves que no podemos olvidar. El primero que nada, Hernando de Magallanes es alguien que un español que llega a Chile, pero él llega al sur y se da cuenta que desde el océano Atlántico al océano, en este caso Pacífico, y también el Índico, en fin, él se comienza a conocer lo que son los océanos, pero se da cuenta que desde el océano Atlántico al Pacífico se puede pasar. Entonces él descubre el estrecho de Magallanes. Y como yo les mencioné, en estos años, estamos hablando del 1520, el honor es muy importante. Y esta gente lo que quería era ser famosa y que su nombre quedara escrito en la historia. Entonces, como él descubre ese estrecho que se pasa de un lugar a otro, le pone su apellido, que es, en este caso, Estrecho de Magallanes. Él es el primer personaje que llega a estas tierras que nadie conocía. No se olviden, por favor, que Cristóbal Colón murió pensando que había llegado a las Indias, cuando no llegó a las Indias, sino que llegó a un continente que no era nuevo. Ya estaba, incluso estaba habitado, que era América. Bien, pasan los años y entre el 1535 y 1536 aparece un segundo personaje que está dentro del grupo de descubrimiento, que es Diego de Almagro. Diego de Almagro escucha en Perú, Cusco, le dicen los incas que en estas tierras hay mucho oro. Entonces, una de las tantas ambiciones de los españoles es el oro. Viene a Chile con una hueste que es un grupo de un conjunto de personas que trae indios, trae burros, trae provisiones, trae soldados, etcétera. Pero comete un error. Se viene por la cordillera de los Andes. Y no se olvide usted que la cordillera de los Andes de norte a sur va cambiando su altura. Y a mayor altura, menor temperatura. Y la altura de la cordillera de los Andes en el norte es de más de 6.000 metros de altura. Entonces eso significa que este grupo que viene con Diego de Almagro lo sorprende el frío, las bajas temperaturas. Y llegan a la parte de la altura de Copiapó y no encuentran nada de oro. Muy decepcionado se vuelve al Perú y esta vez se va por el desierto y en Perú cobra él su parte, porque no se olviden que en Perú está su amigo Francisco Pizarro, pero Francisco Pizarro, para no tener mayores conflictos, porque ya había sido un conflicto llegar a Perú, simplemente lo toma prisionero y finalmente lo mata. Y esos son los dos personajes que no podemos olvidar del descubrimiento de Chile, Hernando de Magallanes y Diego de Almagro. Pero con eso terminamos lo que es la etapa de descubrimiento y pasamos a la etapa de conquista. Y aquí tenemos una figura clave que no podemos olvidar, que es Pedro de Valdivia. Pero este conquistador tiene ambiciones, porque él quiere ser capitán, quiere llegar a ser más que los otros, y este personaje sabe leer y escribir, algo que costaba encontrar que un conquistador tuviera esas habilidades. Y como sabía leer y escribir, le manda un sinfín de cartas al rey explicándole todo lo que va viviendo. Y Pedro de Valdivia no comete el error de Diego de Almagro, porque Diego de Almagro se vino por la cordillera. Y Pedro de Valdivia lo que hace es que se viene por el desierto. Y comienza a encontrarse a sorpresas Pedro de Valdivia, porque llega a Santiago, nuestra capital hoy. Y él se encuentra que está el río Mapocho,
que en esos años era un río muy limpio, cristalina el agua, y no se olvide que toda sociedad que se forma, lo más importante que buscan es el agua. No se olvide que Mesopotamia está en un río. China, cuando se forma, también tiene ríos, el azul y el amarillo. Egipto, el río Nilo. La India, el río Indo, etc. Como me salté Mesopotamia, el río Éufrates y el Tigris. Entonces, todas las sociedades que se forman encuentran un río para subsistir porque el agua, obviamente, que es vital para todo ser humano. Y también comienza a darse cuenta que hay cerros que pueden servir para un posible ataque de vuelta. Entonces, finalmente, el 12 de febrero del año 1541, se funda la primera ciudad de Chile, que se llamó Santiago del Nuevo Extremo. Ahora, ¿por qué se llamó Santiago? No se olvide usted que los españoles hasta el día de hoy son un país muy católico. Y Pedro de Valdivia, en honor al apóstol Santiago que aparece en la Biblia, le pone el nombre de Santiago y se supone que del Nuevo Extremo, porque de esa zona era, de Nueva Extremadura, era Pedro de Valdivia. Y así comienza él a darse cuenta que tiene que ir avanzando la conquista. Pero lo que no sabían es que hay un grupo aquí en este país que no va a permitir que alguien de afuera venga a traer otro tipo de cultura, que fueron los mapuches. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Aquí hay un choque cultural entre los españoles y los indígenas, porque los españoles quieren hacer que la gente que vive aquí adopten su cultura. Entonces lo que ellos no sabían es que esta gente tenía mucha más cultura que ellos mismos. Entonces las primeras ciudades españolas aquí en Chile fueron troncos parados. Y cuando venían los mapuches quemaban toda esa ciudad y se iban. Y así estuvieron por muchos años. Desde el año 1550, Valdivia se da cuenta que tiene que seguir expandiendo esta conquista. Como veían el problema en Santiago, tenían que buscar otra ciudad que, si esto llegaba a ser más grande, podían irse al Perú. Y se funda La Serena. Entonces La Serena queda entre Santiago a modo de distancia y también queda un poco más allá para poder llegar al Cusco, Perú. Y así se comienza a hacer un sinfín de conquistas. Concepción, Valdivia, que obviamente que Valdivia, aprovechando que él es el que está al mando, obviamente que, para quedar en la historia también, le pone su apellido a una ciudad. Villarrica. Ahora, ¿por qué se llama Villarrica? Porque en esa zona había mucho oro. Y también en Valparaíso, cerca de Marga, también hay mucho oro. Entonces se da cuenta que eso era lo que andaban buscando. Pero lamentablemente en 1553 la guerra de Tucapel le pilla la muerte a Pedro de Valdivia, porque no fue un personaje que haya querido, en este caso, apoyar a los mapuches. Por el contrario, siempre hubo un conflicto y se hizo una especie de frontera en donde ahí habían intercambios. Porque en algún minuto de la historia de los españoles con los indígenas surgieron los famosos parlamentos. ¿Qué eran los parlamentos? Donde los españoles le ofrecían elementos como regalo a los mapuches y los mapuches también ofrecían regalo a los españoles. Fueron las pocas veces que hubieron paz. Y se pasaba todo lo que pasaba, las fiestas, en fin, los españoles le daban chicha a los mapuches y los mapuches también daban regalos, y ahí se formaba una fiesta que duraba bastantes días, y una vez que terminaba eso, se revolvía otra vez a la guerra, y obviamente que la guerra de Arauco tuvo mucha extensión. Hasta el día de hoy tenemos ese conflicto que tanto ahora con el Estado de Chile y los mapuches. Bien, con el desastre de Curalaba, que mueren los gobernadores, en fin, y un sinfín de levantamiento mapuche, se termina lo que es en este caso la conquista, la etapa entre comillas, y comenzamos con lo que es la colonia desde 1600 a 1810. Entonces el próximo video, que va a venir ya la próxima semana, vamos a conversar a grandes rasgos de qué es lo que fue, en qué consistió la colonia. Entonces, en pocas palabras, este video solamente nos enfocamos en lo que fue
el descubrimiento y conquista de Chile. Entonces, el próximo video va a tratar en este caso de la colonia. Así que suscríbanse al video, véanlo, un abrazo para todos y nos estamos viendo en otra oportunidad.